Entonces les decía que en esta página web uno puede hacer consultas de problemas que uno tenga en muchos lenguajes. Uno de ellos es en R. A ver, le preguntamos aquí alguna cosa. SQL, SQL en R. Sí, entonces uno cuando hace consultas, hay muchas personas que, esta es una comunidad donde hay preguntas y respuestas. Entonces, oiga, yo tengo este problema, no he logrado resolver esta situación en R o en muchos lenguajes, en Python, en lenguajes, y hay personas que ayudan a responder esas preguntas, porque de pronto han tenido el mismo problema o tienen mucho conocimiento sobre el tema. Pues, por ejemplo, aquí una pregunta, ¿cómo se usa SQL en R Markdown, que es el de los notebooks? Y alguien respondió. Dice, vea, tengo este problema, quiero hacer esto y tengo este error. Y alguien le responde, vea, usted podría resolverlo de esta forma. Entonces, esta es una página web muy, muy útil para eso. Si uno tiene dudas, casi que si uno tiene dudas, eh, si uno le pregunta a Google, casi que lo, casi siempre le salen a uno respuestas por Stack Overflow. Esa es una muy buena fuente de consulta. De pronto ahí alguien ya Comunidad. respondió el problema que yo tengo, eso es una comunidad bien importante. De pronto alguien ya lo respondió, o yo pongo mi pregunta y alguien me ayuda. Si nadie había tenido ese problema, ahí me van a ayudar. Esa se las va a compartir más tarde con el vínculo directo para, para consultas en R. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos comenzando. Quisiera saber si tuvieron alguna dificultad en los temas desarrollados aquí planeados para la semana 2. Si tienen alguna duda, alguna consulta, quisiera comenzar por ahí. Pues, profe, digamos que por el trabajo de ahorita yo no he podido adelantar mucho, pero sin embargo yo creo que el fin de semana me pongo al día con lo que tenga que ver con la semana 2. Listo. Realmente sí no he podido adelantar mucho. Bueno, yo hoy como vi que habían algunas personas un poquito atrasadas, decidí eliminar esta tarea obligatoria, el taller. Pues quiero que lo hagan, sí, se va a tener en cuenta, pero lo desbloqueé para que pudieran ver los videos, los dos siguientes videos de identificación de factores básicos y de análisis de las series, para que Ok, pudieran continuar. listo. Listo. De los Profe, temas, sí. pues yo tenía el código pues bien desde hacía unos días, pero la verdad o sea, me dio mucho problema. Primero, pues que cuadrar el informe, la verdad, pues este lenguaje es nuevo para mí, R es nuevo para Sí. mí, entonces Ujú. me costó un poquito, pero también me costó hoy bastante el tema de publicarlo. Me decía que había un error al ejecutar el comando, pero simplemente yo lo que hacía era publicar. Después de que pude, ahí sí ya lo que hice fue subirlo, pues allá a la Ujú. tarea, y bien, pero sí, fue un poco eso, el tema de publicarlo, y no había entendido también al principio el tema del RMark, Notebook, Sí, y el sí. otro. Entonces, sí fue un poquito confuso, pero digamos que vi el video de la sesión pasada y ya ahí me guié totalmente, porque el Ah, código bueno. estaba bien, pero había que ponerlo en ese formato para hacer el reporte. Ah, claro, claro, sí, no, porque las primeras líneas identifica que se trata de esa librería que permite convertir en informes. Claro, eso fue un poco lo que me dio trabajo, pero pues ya espero ser un poco más ágil con el tema de publicar y el tema Sí, de ponerlo en ese formato. bueno, sí es un poquito la curva de aprendizaje de esto que es completamente nuevo y lo que yo les decía, es una plataforma que tiene sus ventajas, la principal pues que sea código libre, entonces yo puedo usar esto donde quiera. La desventaja es que no es tan amigable, entonces me toca aprender cositas para poderme desenvolver. Eso lo hablamos ahorita Sí, con, un señor, poco con así es. Rubén. Ajá. Profe, el tema de los gráficos, yo no sé, cuando estaba haciendo como los ejercicios, bueno, no tanto los ejercicios porque eso no los alcancé a hacer, sino lo que usted nos publicaba, los scripts, como se Ujú. le llama, los hice uno a uno.
y los gráficos no salen como tan bien definidos. O sea, ¿hay alguna forma de que se vean mejor o siempre van a ser así de esa forma? ¿Cómo así que se vean mejor? O O sea, sea, que ¿le no se salen ven pixelados o como algo? uno está... No, exacto, sí, uno como está acostumbrado al Excel, que se vean todos bonitos, agradables, entonces no sé si acá, pues, o sea, no sé si es un tema de interfase que va a ser así. Ah, ya. O sea, por ejemplo, que le cambie los nombres a los ejes y ese tipo de cosas. Sí, de pronto que sea un poquito como más agradable la figura o los gráficos, a eso me refiero, como lo que sea como Sí, más Excel. sí, no, sí se puede. Sí se puede, pero como todo es incluyéndole otras em, cadenas adicionales al código. Por ejemplo, ahorita les muestro, Rubén estuvo bien juicioso esta semana y, por ejemplo, encontró cómo ponerle, le puso, por ejemplo, nombre al eje Y. ¿Sí? Porque Mm, normalmente lo que hace es él repite, pero con un comando adicional que uno le pone, siempre que uno quiera hacer algo más en el gráfico, le pone un signo más y comenzarle el código. Entonces yo, por ejemplo, le quiero cambiar el nombre al eje Y, pongo YLAP y el nombre que le quiero poner al eje. Quiero cambiar ok. el nombre del eje X, XLAP y le cambio. Sí, todos esos parámetros eh, los puede uno consultar. Si quiere, miremos, vamos a mirarlo por acá. Miremos De va- hecho, ggplot más bien genera, una de las ventajas que tiene R es que genera unos gráficos muy profesionales. Y sí, lo que pasa es que ggplot tiene muchas opciones y por defecto tiene ese fondo gris, ¿no? Pero se le puede poner fondo blanco o Sí, distintos imagino. otros fondos y editarle muchos parámetros. sí, muchísimos parámetros. Sí, claro. Cómo puede uno ver Ah, no, no. los parámetros? Eh, a ver, Yo creo que es un poco como JavaScript, ¿no? O sea, entre yo más código le ponga, pues más puedo darle sí, funcionalidad y apariencia al tema. Y pues también tener los paquetes que son bien descargaditos, sí, porque Ok. sí, me di sí. cuenta que hay bastante paquete y cada paquete tiene muchísima funcionalidad, Ajá, ¿no? muchísimo. Pues nosotros estamos usando el forecast, pero paquetes para hacer forecast hay muchísimos. Lo que pasa es que forecast es uno que trae, o sea, los elementos básicos, uno ahí los tiene muy bien desarrollados. A ver, que no encuentro este YLab. Sí, como les digo, si uno quiere hacer cualquier consulta que uno haga, casi que va a encontrar la respuesta en internet. Cómo le cambio el nombre al eje X en un plot de R? O sea, todos los elementos que uno quiera. Si uno quiere cambiarle que no sea una línea continua, sino una línea punteada, que yo quiero ponerle las marcas diferentes a la escala, que quiero, o sea, todo es posible. ¿Sí? Inclusive es mucho más flexible que Excel. Lo que pasa es que pues, es un poquito menos amigable. Pero sí, sí es posible hacer todo eso. Em, sí, en la próxima sesión, si nos queda tiempito, podemos mirar también elementos de eso. Yo les muestro algunos gráficos que tengo por ahí hechos con otro formato, con otros formatos adicionales para hacer cositas que se vea pues más, más agradable el gráfico, porque sí, efectivamente, los que estamos sacando es el gráfico en bruto, no hace absolutamente nada. Listo. Bien, entonces quisiera que miráramos un poco el resultado de este taller de depuración de datos, si no lo lograron hacer, como que revisemos un poco cuáles eran los resultados. Raúl cargó hace poco su resultado. Rubén ya lo había hecho a principio de semana. Quiero que miremos, voy a aprovechar y voy a mirar el de Rubén, que ya lo había estado mirando y pues me parece que llegó a los objetivos que se pretendían. ¿Sí? De ahí se pueden consultar. Rubén entonces generó su resultado, su análisis de los dos archivos. La idea en este ejercicio era analizar los datos que están, a ver, este era el de,
Es el archivo que se llama ejercicio análisis de datos. Uno de datos sobre datos perdidos y otro sobre... Habría que revisar si habían datos faltantes y si habían outliers. Exactamente. Entonces eran estas dos referencias, unos artículos que están mensuales, ¿sí? Entonces estaba claro a qué correspondía cada uno de ellos. Entonces, pues vamos a aprovechar aquí el informe, a mirar el informe de Rubén. Entonces, bueno, pues la idea era convertir esos archivos en un conjunto de datos de serie de tiempo. Después de que se convertían en serie de tiempo, lo primero que uno podía hacer era ver cómo se comportaban los faltantes. En la referencia 1, pues uno observaba que no habían datos faltantes, ahí no había ningún dato faltante, pues como eran pocos, en realidad uno lo podía observar a simple vista. Cuando miramos nosotros aquí la tabla de la referencia 1, pues efectivamente no falta ninguno. Y pues a simple vista en la referencia 2 sí nos falta un dato. Entonces ese no era un inconveniente, ¿sí? No veíamos absolutamente nada. Rubén también estuvo explorando otras opciones que tiene el paquete. Este lo hizo con Impute, ¿cierto? Por acá lo cargó. No está oculto. Entonces, no, hay muchas formas también de representarlo, no había datos faltantes. En cambio, en la referencia 2 sí muestra que efectivamente por aquí falta un dato. Que era con esta distribución, nos muestra efectivamente por aquí hay un dato faltante. Nos dice cuál es el dato faltante. Ahí era 36, teníamos 36 datos, había un dato faltante que estaba en el primer conjunto de datos. Entonces, ¿cómo se puede reemplazar el valor faltante? Lo podemos hacer con esta función de interpolación de datos faltantes del paquete input. Y cuando se hacía eso, pues también haciendo la gráfica superpuesta, lo que nos mostraba era por aquí, reemplazaba el dato. Se podía reemplazar ese dato en la referencia número 2. Pero aquí viene una observación, porque cuando uno analiza datos, una cosa que es importante también es tener el contexto. ¿Sí? La sugerencia en el análisis de datos también es que uno conoce qué es lo que está analizando, porque le tiene que poner contexto, porque también hay muchas cosas que son de criterio que le orientan a uno el análisis. Entonces quiero que miremos esto. Fíjense los datos. ¿Sí? Aquí los tenemos. Si uno no le pone contexto al problema y le dice, oiga, identifíqueme datos, si hay outliers, si hay atípicos. Fíjense que, bueno, esto se hace aquí, después de hacer la gráfica de los dos. Aparentemente, cuando uno los mira, dice, oiga, aquí, en este punto, este dato está muy raro, ¿sí? Se sale del comportamiento normal, aparentemente. Aquí se vuelve a salir y aquí se vuelve a salir. Si uno hiciera esto casi que de forma automática, muy seguramente cualquier paquete le va a detectar eso como datos atípicos. Y efectivamente eso pasa por acá. Fíjense que cuando se ejecuta este comando de tsoutliers de los datos de la referencia 1 y también de los datos de la referencia 2, como está acá, fíjense que dice, oiga, el dato en la posición 12, 24, bueno, aquí fue raro, en la 29 y en la 36 parecen ser datos atípicos. Y sugiere que se reemplacen con estos 4 valores. En la referencia 2 lo mismo, me dice en la posición 12, 24 y 36 hay datos atípicos. O sea, me identifica este punto de acá, este de acá y este de acá. En la referencia 2, estos 3 puntos. En el 12, en el 24 y en el 36. Pero entonces quiero que Rubén nos cuente ahí usted qué pensó. Porque es una de las conclusiones a las que usted llega. ¿Qué fue lo que pensó en ese caso? Con esos resultados. Básicamente era una serie de 3 años mensual. Esas referencias se refiere, o esos meses hacen referencia a los meses de diciembre. Entonces los meses de diciembre, yo no sé cuál es el producto que se está vendiendo, pero
uno puede asumir o presumir que lo que tiene es un comportamiento estacional más que un comportamiento atípico, porque en diciembre eventualmente van a haber mayores ventas en el resto de los meses, y se repite en los 3 periodos que se están analizando. Por eso es que hice el comentario ahí, que no me parecían atípicos, sino que más bien había que tomar en cuenta que podrían ser más bien unos datos estacionales. Ajá. Exactamente eso está pasando. ¿Qué producto creen ustedes que es ese? Eso pueden ser o sea, si fuese de consumo masivo, pueden ser productos que se asocian con ventas de diciembre, y si no, o pueden ser bienes tecnológicos. Árboles de Navidad de pronto. No, pero fíjense, sí, fíjense, no, pues pensemos en eso, porque fíjense que será que uno por aquí como en mayo vende 30.000 árboles de Navidad. No. No, yo creería tal vez que sí. Es algún artículo como galletas, de esas que se reparten en Navidad, o de pronto vino, bueno, no sé. Harinas también puede ser. Sí. Que se usan mucho para preparado en Navidad. El que lo descubra, yo le regalo uno. Se lo mando Yo creo por que puede ser pavos. Si me regala uno, me vas a tener que mandar un teléfono. Me falta, bueno, ya dijeron varios, a ver, me falta qué opinan los que faltan por opinar qué producto puede ser ese. Yo le regalo uno al que me diga qué es eso. Parece un teléfono. Pero entonces. es de diciembre. Pues eso es lo que estamos viendo ahí. Podría ser natillo tamal. ¿Natilla? Estos 2 productos son tamales. Estos son datos reales de una empresa de tamales. Te doy ya un tamal a Carlos, me tocó que me dé la dirección para mandárselo por Rappi. Estos son tamales. Esto es una empresa de tamales con la que yo trabajo todavía. Me llaman a hacer trabajos y esos son datos reales de venta de 2 referencias de tamales. Fíjense que cuando uno lo analiza, esto es un ejercicio que vamos a hacer, que va a haber para más adelante también, para que ustedes lo utilicen en el caso efectivamente de productos que tienen ese comportamiento de estacionalidad, que era parte también de la idea del trabajo esta semana. Es algo que se repite con la misma frecuencia, y efectivamente, si yo veo que aquí el atípico me dice, es que pasa en 12, 24, bueno, este 39 sí seguramente es un atípico, y en el periodo 36, y este artículo me dice, el atípico es en el 12, 24 y 36, yo tengo que decir, oiga, no, eso está muy raro. Ya si yo lo estoy haciendo en la empresa de tamales, digo, no, pues es que este producto yo lo vendo más en diciembre, porque es que yo conozco mi producto. Entonces, en realidad, por más de que el paquete me diga que este dato debería tomarse como un outlier, no lo es. Estos son datos normales, ¿sí? Y a mí me gusta mucho este ejemplo de los datos que tengo de estos tamales, porque hay cosas que, hay herramientas también de Excel que no detectan ciertos comportamientos. ¿Sí? Entonces, es un caso bien bueno para uno mostrar que a veces, por más de que a veces uno le mete inteligencia artificial, porque un paquete que vamos a ver de Excel tiene inteligencia artificial, la inteligencia artificial no detecta eso. ¿Sí? Entonces, si uno no le pone contexto al análisis que está haciendo, puede que cometa ese tipo de errores. Entonces, a veces, mientras uno afina los procedimientos, también ponerle criterio a la decisión es muy importante, porque si le metemos estos datos directos a un script que me saque outliers, pues él los va a ajustar. Si yo le paso después el procedimiento que me completa los outliers, que me los ajusta, que me da el TS clean, que me ajusta los outliers y me los borra, me los pone en un valor que sea adecuado, pues él me los va a quitar. Entonces, si yo voy a seguir planeando con eso, pues me vas a llevar a errores, porque me va a coger este pico y me dice, no, ese diciembre fue raro, y me lo termina bajando. Pues si yo voy a planear con eso, por ejemplo, las compras, pues voy a comprar mal. ¿Sí? Entonces, a veces estos primeros pasos de comprender a qué tipo de problemas me estoy enfrentando son bien útiles. ¿Sí? Es muy importante hacer eso. Otro caso en el que puede uno encontrarse, ese sí lo quise modificar yo,
quiero que lo miremos. Es un caso de datos faltantes. Entonces déjenme, yo busco los datos. Es un archivo que subí hace un rato en el campus virtual. Se llama Ejercicio Análisis de Datos 2. Voy a utilizar ese conjunto de datos. Entonces vamos a cargarlo, Ejercicio Análisis de Datos 2. Listo, ya me quedó cargado. Vamos a cargar las librerías. Librería, la carguemos la de ggplot. Rubén ahí menciona, perdón, profe, una función que se llama testOutliers. ¿Esa para qué la usó? Esa función está dentro del script que yo también les compartí. Esa es una función que permite identificar outliers. Sí, ah, sí, en el libro que puso, en el libro que nos compartió Rubén, está después ¿dónde está el 13 outliers? Esa función, después de que está escrita, si está en gris es una función y después muestra el resultado. Este sería el resultado que uno obtendría de salida. Entonces, la salida de esa función, él lo está aplicando sobre este conjunto de datos que se llama serie ref2 ajustada. Y entonces me dice, el resultado es, me dice el index es la posición del dato que se considera outlier. Entonces me dice, en las posiciones 12, 24 y 36 hay outliers. ¿Sí? Él detecta outliers. Y replacements es con qué valor sugiere reemplazarlo. Ok. Cuando se corre la función tsclean, él lo que va a hacer, si yo la corro automáticamente, él lo que va a hacer es reemplazármela por estos valores. Eso es lo que yo les digo que no hay, a veces no hay que dejarlo hacer tan automáticamente, porque si no él me los quita, me los reemplaza sabiendo que no debería hacerlo. Ok. ggplot2. Están cargados los datos, convertamos datos, bueno, pongámosle una variable. Listo. Y entonces vamos a detectar, vamos a reemplazar datos faltantes. Vamos a hacer de una vez la gráfica. Pues, hagamos la gráfica de distribución de los faltantes de este A. No, perdón, que este lo tengo que hacer es sobre. Aquí comete un error. Me falta decirle que es de estos datos. Entonces me dice, oiga, sí, por aquí le hace falta un dato. En esta posición aparentemente le falta un dato. Digámosle que si le dijéramos que automáticamente nos lo reemplazara. Voy a hacerlo de una vez con la gráfica. Directamente con la gráfica. Reemplazo. Que me va a graficar. Y digámosle que me ponga otra gráfica con los datos originales. Hagamos esta gráfica un poquito más grande.
Entonces, digamos que yo hubiera hecho ese procedimiento automáticamente. Estos datos son los mismos que les está mostrando ahorita de los tamales. Fíjense lo que hizo ahí. Yo deliberadamente, para que viéramos la consecuencia, deliberadamente lo que hice fue borrar el dato del 2 de diciembre, el dato número 24, del mes número 24. ¿Qué pasó? Que en el proceso automático él me dice, oiga, sí, le está haciendo falta ese dato. Como lo estamos haciendo por interpolación, pues él coge el dato del noviembre anterior, que estaría por acá, del enero siguiente, y el dato de ese diciembre lo reemplaza por la interpolación. ¿Qué pasaría si yo tomo ese valor como real dentro de mi análisis para hacer el forecast? Pues que está mal, porque yo sé que los diciembres es un valor superior. ¿Sí? Ahí deliberadamente lo borré para ver esa consecuencia que tiene uno no ponerle criterio al análisis, ¿sí? No tener en cuenta qué tipo de artículo es al que se está enfrentando, ¿sí? Por eso es tan importante esas decisiones que se toman ahí. Entonces, este análisis que propone aquí Rubén, que efectivamente identificó lo que estaba sucediendo, es como el camino correcto. Bien. En el segundo ejercicio sé que, bueno, la mayoría no lo habían hecho, espero que por favor lo hagan y lleguen, identifiquen también y se acostumbren un poquito a las funciones que se usan. La idea en el segundo ejercicio, en el segundo taller, era hacer un análisis preliminar de los datos. ¿Cuál era la idea de Ingeniero, hacer Sí, sí. perdón, antes de que pases a eso, tengo una pregunta. Cuando uno hace la suavización, a uno el software, bueno, le asigna un valor, como hiciste el ejemplo ahí en diciembre. ¿Cómo yo puedo saber qué valor asignó? Para verlo. Sí, claro. La función sería, por favor, grafiquémosla acá. Gracias. Le doy la función porque ahí lo estamos graficando. Cuando yo le doy la función, aquí lo puedo ver. Él está reemplazándome el dato. Bueno, estoy viendo el dato 24. A ver, contamos. Te lo muestro abajo. Sí, lo muestra acá. Él ya lo reemplazó. Ok, Y ahí me sí, muestra sí. los datos. Este es el 22, 23, 24. El valor Sí, con no. el que... Inclusive aquí se detecta que le puse un decimal. Bueno, ahí podríamos Sí. utilizar más funciones para que me buscara me dijera el index y eso, pero no quiero que ahí nos demoramos un poquito. Fíjense que aquí este 8846, ¿por qué lo hizo por Sí. interpolación? O sea, este valor de aquí es 8846.5 con esta función. Es una de las que está listo. explicada en uno de los scripts. Listo. No había visto la tablita. Ahí Vale, gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, miremos el segundo taller. Aprovecho. Vamos a hacerlo. Vamos a mirar el resultado de Rubén. Ahí la idea, vamos a mirarlo. Carguemos los datos. Este es este archivo que se llama datos supermercado. Estos datos son datos reales de un supermercado. Son ventas de un supermercado. A ver, me acuerdo, no me acuerdo si son 360 días o les puse solo el conjunto de datos de 200. Pues son 6 artículos que quería. ¿Cuántos, Rubén? 359, si no me equivoco. 350, sí, algo así. Entonces, la idea era analizarlos, a ver qué se observaba y cómo podía yo categorizar esos datos, qué tipo de problema me estaba enfrentando. Entonces voy a aprovechar aquí en el libro de Rubén. Bueno, pues si se fijan, bueno, Rubén ha sido bien juicioso, ha aprendido a usar vectores, ha aprendido a inicializar la serie, bueno, ha aprendido una cantidad de cosas adicionales. ¿Dónde ha buscado los comandos adicionales, Rubén? ¿Qué ha usado? Si tú escribes en la misma ayuda de las funciones, tú puedes escribirle Sí. en el script en el código, ahí le escribe interrogación y la función y te manda un PDF de la ayuda de las funciones para uno tener para entender más funcionalidades de las funciones. Sí, ese análisis de los parámetros se los pensaba, o sea, parte está explicada ya en los métodos de forecast
que van a comenzar a verla en lo que está planeado para esta semana, cómo ver los parámetros de esos modelos. Pero bueno, entonces aquí, bueno, hay una gráfica, entonces está la gráfica del café. Fíjense que cuando uno tiene muchos datos, a veces es difícil tratar de identificar a qué se está enfrentando. O sea, con la pura observación de la serie de tiempo, a veces es difícil identificar los comportamientos. Por eso yo les explicaba algunas herramientas con las cuales uno puede tratar de ver si hay otro tipo de comportamientos. Entonces, al aplicar esta función MSTL, lo que hace es una descomposición. Algo que hace por aquí Rubén es que les dice a todos que como son datos diarios, esta es una buena práctica. Si yo tengo datos diarios, yo sugiero ponerle frecuencia 7, porque uno podría decir, no, yo creo que las ventas de los artículos son iguales todos los días, pero a veces no, inclusive en artículos que uno creería que no. Entonces, al decirle que son datos diarios, que la frecuencia es de 7, pues trata de identificarme componentes estacionales que aparentemente uno los observa en esta gráfica. Fíjense que aquí me dice, oiga, parece que esta es la estacionalidad, y yo digo, oiga, sí parece. Y eso se comprueba cuando uno hace la función de autocorrelación. Cuando ejecuta esta función que le haga la gráfica de autocorrelación, efectivamente uno ve que con unos desfases de 7, 14 y 21 días se sale la autocorrelación con esos desfases. Entonces, eso es una muestra, una evidencia que si le decía a uno, oiga, ese artículo pues seguramente es un artículo estacional, sobre todo porque esas autocorrelaciones se salen mucho del límite, de estos límites que vemos acá, están muy por encima de ese límite. Entonces, ese artículo es estacional. Utilizando la gráfica de subseries, pues efectivamente uno comienza a ver que el día de más alta venta de ese artículo es los sábados, el día que menos se vende es los viernes, o sea, entre semana es muy parecido, pero sí se resalta mucho que los sábados y también los domingos son días de alta demanda. Cuando uno mira el chocolate, es el segundo artículo, si ve por aquí que hay unos datos atípicos, pero la idea no era en mirar datos atípicos, sino tratar de ver la serie en su conjunto, aunque sí sería útil tratar de eliminar estos atípicos, porque esos también me pueden afectar, aunque son pocos, puede que me afecten lo que estoy viendo acá. En teoría, él trata de ver si hay una estacionalidad. Me dice, sí, puede ser que como son datos semanales, tengan estacionalidad, pero fíjense que no es tan constante ese componente estacional que vemos acá, no es tan constante como el que vemos en el café, ¿sí? Es un poquito más constante, aquí varía mucho. Y eso se puede comprobar que no necesariamente es un artículo estacional, porque cuando uno mira la gráfica de autocorrelación no ve esos desfases cada 7 días. Casi que las autocorrelaciones están todas dentro de los límites, dentro de las líneas azules. Entonces, ese artículo, casi con seguridad, uno podría decir que se trata de un artículo con una demanda estacionaria. Cuando miramos también, ya cuando se observa día por día cómo se comporta, pues las variaciones son muy pequeñas. Además, quédense cuenta que unos artículos que a veces son difíciles de manejar cuando las rotaciones de los artículos no son tan altas, porque fíjense que es un artículo que su demanda comúnmente está entre 0 y 5 unidades. Esos valores pequeños también le generan a uno inconvenientes cuando quiere hacer forecast. Más adelante vamos a ver un método que nos funciona para ese tipo de casos. Por eso escogí este tipo de artículos. Y aquí hay uno que es bien particular cuando uno lo mira, que es el aceite. Este es una referencia de aceite, a ver si está aquí exacta. Dice aceite vegetal sólido en barra. O sea, ese no es un artículo que la gente compre todos los días, y efectivamente uno lo ve acá. Son datos de ventas reales y efectivamente hay muchos días en los que se observan ceros. Y fíjense que cuando se vende el artículo se vende 1, 2, máximo 3. Este es un caso bien particular de artículos en los cuales los métodos de forecast tradicionales no funcionan bien. Porque cuando uno le hace un forecast a un artículo que tenga muchos ceros, pues lo que va a hacer ese cero es pesar dentro del forecast, y muy seguramente el forecast que me va a hacer es de 0, y pues eso no está bien.
Entonces, los métodos tradicionales ahí no funcionan adecuadamente. En la cuarta semana vamos a ver un método que se llama el método de Croston, que funciona cuando vemos cosas que tienen estas características. Y esto no solamente sucede en productos, como estamos viendo acá, Daisy también lo comentaba el otro día, esto también puede pasar en servicios. Es que a mí no me llaman no me contratan a una consultoría todos los días ni todos los meses. Entonces, también en ese tipo de casos tengo que utilizar otros procedimientos de forecast. Y pues eso lo vamos a tratar más adelante. Aquí estaba, bueno, por aquí está otro caso, que es el de cuando miramos el aceite dentro de a ver si tiene estacionalidad o otro comportamiento extraño, pues no se ve que tenga componentes de estacionalidad. Y bueno, esa era la idea un poco dentro de esos ejercicios, tratar de ver cómo se comportan a través del tiempo. ¿Listo? Para saber, tratar de identificar qué método de forecast podemos hacer. Y quiero que tratemos de hacer aquí un ejercicio. Vamos a mirar, quiero que nos concentremos un poco en este caso del chocolate. Vamos a ver este caso del chocolate, a ver qué podríamos hacer, qué se nos ocurre hacer con este artículo. Fíjense que nosotros ya estamos diciendo no tiene estacionalidad. Aquí también, si se fijan en esta gráfica, por aquí no se ve tendencia. Entonces podemos clasificar el chocolate como un artículo con una demanda estacionaria. Es decir, que es aproximadamente constante a través del tiempo. Y ya vimos que estadísticamente podemos inclinarnos porque se trata de un artículo con un comportamiento estacionario. Constante, más o menos constante a través del tiempo. Ahora yo les pregunto, todavía no hemos entrado en ese tema, es lo que vamos a comenzar a desarrollar esta semana, pero ustedes, si yo les pregunto, oiga, ¿y cuál será el forecast de este chocolate? Este es un chocolate, a ver, creo que es en libra, sí, media libra. Es chocolate amargo en barra por 250 gramos. Si yo quiero hacer el forecast de la próxima semana, ¿cómo podrían ustedes decirme qué se les ocurre hacer? ¿Qué harían con esos datos para poderme decir cuál sería el forecast de la próxima semana? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué método se les ocurre? No quiero que vengan una forma rápida de hacerlo. ¿Qué se les ocurre? Profe, pues yo creo que la mejor manera puede ser como tomar, sí, sería como tomar promedios entre periodos. Por ejemplo, digamos, si se habla de enero, nosotros tenemos ya los datos de enero, entonces sería promediar entre esos datos de enero, obtener un resultado y llevarlo a enero del siguiente, o bueno, más bien hablemos de la semana siguiente. Y hacer lo mismo con los siguientes periodos. Eso podría ser una opción. Creo que la más rápida. Sí, o sea, podemos coger todos estos datos. Voy a hacer lo que está proponiendo Carlos. Sí, yo rápidamente yo puedo coger y decir, listo, el siguiente sería el promedio de todos esos datos. Vamos a hacerlo en Excel rápidamente. Sí, sería como un promedio muy simple, por así decirlo. Promedio aquí, digamos, inicialmente no entremos todavía en ese detalle del promedio móvil, que sí es algo que vamos a desarrollar, a entender. Entonces sí, el pronóstico sería como 2 o 3 unidades. Si hacemos un promedio, en este caso estaremos haciendo un promedio simple. Listo, esa sería una alternativa, hacer un promedio. ¿A quién se le ocurre otra alternativa? ¿Quién propone otra alternativa para hacer el forecast del siguiente día? No pensemos en la siguiente semana, el siguiente día, con base en esos datos que tenemos ahí. ¿Quién haría otra cosa? Rubén, que quería participar, ¿qué opina? No sé, inicialmente era eso, un promedio, pero la otra opción sería, por ejemplo, un promedio de la última semana. Sí. Mucho más cercano, nada más. Exactamente. Eso que, como lo está diciendo, ya lo había mencionado Carlos, cuando no cogemos el promedio de todos los datos, sino que, por ejemplo, hiciéramos solamente, hagámoslo acá, el promedio de los últimos 7 días.
7 días. Me diría que el forecast podría ser un 86. Bueno, en este caso pues si es un producto real no sería 1 o 2, ¿cierto? Pero fíjense que digamos que se pueden las decimales. Si hago el promedio de todos los datos me dice 2.42, si hago el promedio de los últimos 7 días me dice 1.86. ¿Qué desventaja? Bueno, ¿a quién se le ocurre hacer otra cosa? ¿Quién propone otro método para hacer el forecast del próximo día del chocolate? Del último mes, profe. Hacer el último mes, listo. Cojamos aquí un promedio del último mes. Como los últimos 30. Me da 1.93, se acerca más al otro. Ahí tendríamos ya 3 alternativas, ¿cierto? Desventaja de hacer el promedio simple, o sea, el promedio de todos los datos. Esa práctica no es buena idea, por varias razones en la práctica. Por un lado, porque fíjense que este artículo varía, digamos que su comportamiento varía a lo largo del tiempo. ¿Sí? Aquí tendríamos que ver cuál fue la causa de estos datos atípicos. Pero fíjense aquí en la tendencia, en este pedazo de la gráfica de la tendencia. A veces baja, a veces sube. Entonces es un artículo que, a pesar de que su promedio, que podemos considerarlo estacionario, el promedio no ha sido igual necesariamente todas las semanas ni todos los meses. Entonces, tener tantos conjuntos de tantos datos y cogerlos como un promedio, a pesar de que el artículo sea estacionario, no es buena idea, porque nos puede llevar a... estamos eliminando comportamientos, promedios que de pronto fueron cambiando mes a mes. Entonces, eso no es tan buena idea, meter tantos datos dentro del mismo promedio. Y otra razón es, desde el punto de vista práctico, es una razón más del efecto que tiene sobre los costos. Y hay 2 costos que hay que tener en cuenta cuando uno hace un forecast. Uno es el costo del esfuerzo de hacer el forecast. ¿Y ese costo en qué consiste? Que, por ejemplo, yo tengo que invertirle tiempo a hacerlo. O sea, yo necesito gente, horas de trabajo para poderlo hacer. Ahí hay un costo. Pero también hay otros costos, que son los costos de la infraestructura que necesito. Entonces, por ejemplo, yo tengo que gastar plata en un servidor o tengo que gastar plata en una base de datos. Y entonces, ¿qué pasa si yo cada vez que quiero correr mi forecast tengo que ir a consultar los últimos 300 días o ni siquiera los últimos 300? Hay muchos más datos. Supongamos que yo tengo datos de los últimos 10 años. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer el promedio de los datos de los últimos 10 años? Entonces yo tengo 360.000, tengo 3.600 datos, 360.000 datos de demanda. Eso hay que guardarlo en alguna parte. Y supongamos que yo no tengo un solo artículo, porque esto es uno solo. Pero si yo tengo en mi base de datos, en mi empresa, tengo 5.000, 10.000 ítems diferentes, pues ahora multiplique esos 10.000 por los 360 días del año que usted tiene guardados. El volumen de información que guardar es grandísimo. Y ahorita lo estábamos mencionando al principio de la sesión. Pues es que a mí Dropbox me cuesta por todo lo que guardo. Si yo me paso del límite que me dan gratis, pues tengo que comenzar a pagar. Y pues lo mismo le toca a la empresa. Si yo comienzo a llenar mis bases de datos, si las tengo físicas, pues eso es un almacenamiento físico. Si lo tengo en la nube, pues es que la nube me cuesta. Y entre más datos guarde, pues más costoso se me vuelve a hacer forecast. Entonces no tiene mucho sentido que yo haga procesos de ese tipo. Por eso sí tendría más sentido que yo diga, oiga, más bien, como propusieron acá, hagamos los últimos 7 días o hagamos los últimos 30. O sea, yo tengo que ir a consultar, cada vez que hago forecast, tengo que ir a consultar toda esa cantidad de datos. Sí, claro, debo tenerlos almacenados, pero no los voy a tener que consultar cada vez que haga el forecast. Y también, pues eso consume tiempo. Por más de que fuera un promedio, si yo quiero hacer un promedio de 360 datos, pues me va a costar.
Entonces, ese es un costo que hay que tener en cuenta cuando se hace el forecast. Entonces, hacer promedios simples no es una buena idea. Esto que propusieron acá, promedio de los últimos 7, promedio de los últimos 30, es parte de un método muy sencillo que se llama promedio móvil simple, que se va a tratar en los contenidos de esta semana, que también se puede mejorar se pueden utilizar otros métodos que también se van a comenzar a tratar, que son los métodos de suavización, que tienen una ventaja en ese costo particular del almacenamiento, que en los métodos de suavización yo solamente guardo el último dato. Y eso desde el punto de vista de eficiencia para hacer los cálculos y de necesidad de almacenamiento de información, es una ventaja grandísima cuando uno tiene grandes volúmenes de ítems, cuando su catálogo es muy amplio, cuando tiene muchas cosas a las cuales que hacerle forecast. Esa es una de las grandes ventajas en ese tipo de métodos. ¿Listo? Ahora pensemos en otra cosa. ¿Qué pasa si yo les digo por qué? ¿Será que este artículo, este chocolate, podríamos hacer el forecast con una regresión lineal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos aplicarle una regresión lineal a ese artículo para hacer el forecast? No, no creo, porque estaríamos casi cayendo en el mismo error que el promedio, porque la tendencia es como casi uniforme, por así decirlo, y eso nos estaría llevando a que el siguiente dato tienda a ser como el promedio de todos los datos, a ese 2.42. Sí, sí, más o menos. Profe, pero yo tenía ahí una duda con respecto a, digamos, cuál sería la mejor decisión frente a tomar un promedio con cierto volumen de datos u otro. Bueno, entonces Sí, aquí yo les pregunto, se terminó de ajustar esto. Si yo les preguntara, bueno, hicimos estos tres métodos. Hicimos un promedio de todos los datos, hicimos un promedio de los últimos 7, hicimos un promedio de los últimos 30. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿A cuál le creen más? pues digamos, a mí me parece que para tomar esa decisión uno podría, digamos, mirarlo desde un punto de vista estadístico, y ya que tenemos el promedio tanto de todos los datos como de 30 o los últimos 7 días, sería mirarlo a través de la desviación estándar y compararlo con la media, ¿sí? Entonces digamos que entre más Eh, bajito sea el coeficiente, creo que sería como la mejor opción, pero sí, eso depende también de mm, muchos factores. Lo que pasa es que eh, el estándar del promedio de todos los datos es más pequeño porque tiene más datos, por defecto, por construcción de la sí, definición. y además hay otra cosa, que con la información que tenemos, la única desviación que yo puedo calcular, la desviación estándar que yo podría calcular sería la desviación estándar de estos datos, ¿sí? Es decir, de esta muestra de datos. Y esa, en cambio, y esa es la de estos datos. ¿Cómo hago yo para calcularle una desviación estándar a este dato? O sea, ¿cómo puedo saber la desviación? O sea, yo puedo saber la desviación estándar de todos los datos, pero no la de este forecast. Sí, esa es una deficiencia de que estaría comparando algo que conozco, los datos conocidos, contra esto que es una observación única. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento de calcular puramente la desviación estándar no se podría en este caso. ¿Sí? ¿Y De cómo acuerdo, podemos ok. escoger? Sí, hay varias formas de escoger en esta semana. Vamos a ver una de ellas que es hacer el cálculo de los errores de pronóstico. Y a partir de los errores de pronóstico podemos tratar de identificar o tratar de estimar cuál podría ser el mejor resultado. Pero aquí la observación es, si yo solamente hice forecast, yo no sabría cuál de estos es mejor. Si yo no, me gusta más el que es más alto, me gusta más el que es más bajito, no, porque es que no tengo el criterio. Acuérdense que por eso este es uno de los principios de forecast, es que yo debo incluir siempre una medida de error, y aquí yo no veo ninguna medida de error. Con esto yo no sería capaz de escoger, yo no me atrevería a escoger. ¿Listo? Ujú. Eh, pero entonces estaba en que si le podíamos hacer una regresión lineal a estos datos.
¿Será que sí o será que no podemos hacer una regresión lineal? Es probable que pueda hacer una regresión lineal, lo que es que también es muy probable que lo que sea significativo sea el término constante, que es como comentaba uno de los compañeros, realmente estarías estimando el promedio también. Porque al no haber tendencia y lo que estás usando lo que tienes que usar para explicar de alguna manera los datos es la tendencia, es probable que el coeficiente no sea significativo. El coeficiente es decir, la pendiente. Entonces, Sí, el voy a hacer aquí la regresión. Entonces, vamos a hacer la regresión aquí gráfica en Excel, que es muy rápido. La última semana vamos a ver regresiones múltiples en R. Bueno, pues comenzando por una simple, pero hagámoslo aquí rápidamente en Excel. Entonces, voy a decirle que me grafique estos datos. Aquí está la gráfica de mis datos. Y le voy a decir también entonces que me le ponga la línea de tendencia. Bueno, espérense, más bien lo hago con líneas solas. Hagámoslo con líneas solas porque esos puntos no nos van a dejar ver bien. Listo. Hagámosle que nos ponga la línea de tendencia. Vamos a hacerlo con una tendencia lineal y voy a ponerle aquí dos opciones en la regresión que me muestre la ecuación y que me presente el valor del R cuadrado. Cambiamos el color a esta línea, pongámosla roja para que se vea más. Listo. Entonces me dice, efectivamente, cuando yo hago la regresión, me dice, vea, esta es la línea que mejor se ajusta a los datos que estamos observando. Y claro, si yo quisiera, vamos a hacer un forecast con estos valores. Fíjense, aquí está la ecuación. Entonces me dice, vea, la ecuación de esa línea recta es y es igual a menos 0.0002x, donde x sería el día, más 2.4655. Efectivamente, lo que estaba queriendo decir Rubén es que este coeficiente o el valor de esta pendiente, de esta línea recta, tiende a cero. Pues claro, efectivamente, porque estamos viendo que eso es una característica bien particular de cuando observamos datos estacionarios. Si hiciéramos el pronóstico, el forecast con esta ecuación, entonces yo voy a hacer el forecast de, a ver cuántos datos será que teníamos. Tenemos 358, entonces yo quiero hacer el forecast del día 359. Entonces sería el dato 359 por menos 0.0002 más 2,4655. Entonces, si yo lo hiciera por una regresión lineal, me diría que el forecast del día 359 sería de 2.39 unidades. O sea, en teoría, pues es posible y esta es una alternativa. Una deficiencia o un inconveniente del uso de una regresión lineal es que tiene en cuenta todos los datos. Entonces, ese también es un inconveniente en ese procedimiento, que tiene en cuenta todos los datos. Y por ejemplo, en el caso de que encontremos artículos que a lo largo del tiempo ha cambiado su comportamiento, ese comportamiento, ¿por qué puede cambiar? Por ejemplo, por el propio ciclo de vida del producto. A veces crece, a veces se estabiliza, a veces baja. Entonces ese comportamiento hace que los valores de venta o los valores de demanda vayan cambiando con el tiempo. Y esa es una deficiencia que pueden tener las regresiones lineales. Pero listo, digamos que en este caso podría ser posible. Pues una regresión lineal es una alternativa para hacer forecast. La deficiencia que también puede tener es que no se ajusta nunca. Fíjense que me dio una sola línea recta y punto. Nunca tuvo ningún ajuste. A veces esa es una pequeña deficiencia de este tipo de procedimientos. Pero quiero que miremos aquí otra cosa que tiene que ver con el valor del R cuadrado. Recuerden que el R cuadrado nos
mira qué tanto es la fuerza que tiene la variable independiente contra la variable dependiente. En este caso, nuestra variable independiente es el tiempo, serían los días, y nuestra variable dependiente es la venta de este producto. Si uno observara solamente, puramente desde el punto de vista estadístico, este valor de R cuadrado, ¿uno qué podría decir? Pues ahí lo ideal es que el R, cuando se hacen esas tipo de aproximaciones, tienda a 1, ¿sí? Debería tender a 1, si lo ideal es que dé 1. Y entonces si miramos este R cuadrado, ¿qué podríamos decir? Pues digamos que ahí el método de regresión no es como lo más aconsejable para los siguientes pronósticos. Eh, Estadísticamente no necesariamente. Porque fíjense que sí ¿les parece que si yo les dijera que con este método el forecast es de 2.39, ¿ustedes les parece adecuado? Yo creería que sí. Si me dice 2.39, digo, ya sí, sí, tiene sentido. Pero si lo miro puramente, solamente desde el punto de vista estadístico, ese valor de R cuadrado, ¿qué me estaría diciendo? Lo que está diciendo es que ese modelo no se ajusta bien a los datos. Y sí, exactamente. Me está diciendo que ese modelo no se ajusta bien a los datos. Me está diciendo que el día no tiene nada que ver con la venta de este artículo, o que el día, el día no es un buen, no es un buen predictor de la demanda. Pero fíjense que estamos viéndolo, si yo lo miro, yo digo, oiga, no, pero es que yo estoy viendo que sí. O sea, porque este 2.39 tiene sentido. ¿Qué será lo que está pasando ahí? Sí, Pero porque efectivamente hay estadísticamente ese modelo no me sirve. Carlos, ahí está otra interpretación que se le puede dar a ese modelo es que ese modelo no mejora, no es mejor que el promedio simple. Y estaría complicando más los cálculos porque en términos de cálculo, el promedio simple es mucho más sencillo de calcular que un modelo de regresión lineal Sí, que implica transposición de matriz y un montón de cosas. O sea, es sí, más parsimonioso el modelo simple que eso. ajá, lo que acaba de decir Rubén es el parsimonioso desde cuando hacemos forecast tenemos que utilizar también el principio de parsimonia. ¿Qué es el principio de parsimonia? Que si yo estoy comparando entre dos modelos, ¿sí? Entre dos modelos que me generan más o menos el mismo resultado o buenos resultados, yo debería escoger siempre el más sencillo. O sea, esto se traduce en que el principio de parsimonia es como decir, no se complique la vida. Entre más sencillo, mejor. Ese es el principio de parsimonia. Y entonces, pero fíjense que aquí es donde pasa una cosa rara, que me diría, este modelo parece que no le sirve porque el R cuadrado es muy malo. O sea, el tiempo no le sirve para predecir. Resulta que esa es una de las razones por las cuales separamos los modelos en forecast en modelos de series de tiempo o modelos intrínsecos de los modelos extrínsecos o modelos causales. En los modelos causales, donde identificamos o tratamos de buscar que hay una variable independiente que me explica el comportamiento de demanda, por ejemplo, en el caso de los pañales, yo diría, oiga, es que la tasa de natalidad, que es la que yo pongo en el eje X, me explica la demanda de pañales. En ese caso estoy utilizando un modelo extrínseco. Y sí, efectivamente es así. Y seguramente yo veo R cuadrados mucho más altos. ¿Qué pasa cuando utilizamos un enfoque de serie de tiempo? Cuando uno utiliza series de tiempo, es decir, los datos están organizados por tiempo, uno no se fija en este valor del R cuadrado, es decir, por eso también un poco el nombre de métodos intrínsecos. Es porque uno intrínsecamente sabe que el tiempo es un buen predictor de la demanda. Porque si uno lo mira estadísticamente va a encontrar cosas de este tipo, ¿sí? Si a mí no me dijeran esto de qué se trata y lo miro solamente con un criterio estadístico, yo diría, no, este modelo no sirve y el tiempo no es un buen predictor de la demanda. Pero ahí es donde viene el criterio del tipo de modelo y lo que estamos haciendo, que es, aquí no hay que fijarse en los R cuadrados, porque yo no estoy tratando de decir si el tiempo es un predictor. Yo sé que el tiempo es un buen predictor,
Por eso es que tenemos los modelos de series de tiempo. Y en ese tipo de modelos no es adecuado utilizar este tipo de criterio, porque si no, todos los modelos nos los va a rechazar. Todos los modelos nos los va a rechazar, porque los R cuadrados muy seguramente nos van a dar bajitos. Entonces, fíjense que acá la regresión lineal funciona, pero en teoría estadísticamente me diría que no debería hacerlo. Pero cuando yo lo miro, sí, oiga, desde el punto de vista práctico, sí, porque el tiempo es un buen predictor de la demanda. Me sirve para predecir demanda. ¿Listo? Pues por eso también la diferencia entre hacer series de tiempo y hacer métodos causales. ¿Sí? Profe, pero digamos, ahí uno podría evaluar, por ejemplo, de toda la muestra, qué porcentaje de los datos son inferiores, por ejemplo, a 3 unidades. Y, por ejemplo, si uno evidencia de que el peso es relativamente alto, entonces uno podría decir que a pesar de que el R cuadrado sea muy bajito, la regresión lineal sigue siendo una buena opción. Sí, pero es que en realidad la regresión lineal desde el punto de vista práctico es una opción. Lo que pasa es que quería que miraran esto, que si uno se fija solamente en el estadístico, el R cuadrado es muy bajito. Si uno solamente se fijara en ese indicador, teóricamente le diría, usted no debe hacer eso. Pero cuando lo miro solamente desde el punto de vista práctico, digo, oiga, sí me sirve, es una alternativa. Y efectivamente es así. Porque en estos casos, cuando utilizo datos de series de tiempo, es decir, datos históricos, cuando utilizo datos históricos, por eso los denomino método de serie de tiempo, porque no me fijo, por ejemplo, en indicadores de este tipo, de si hay correlación, porque yo sé que existe la correlación, yo sé que el tiempo es un buen predictor de la demanda. ¿Sí? Esa es un poco la conclusión a la que quería llegar. Listo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿alguna duda adicional? ¿Algún comentario? Profe, sobre el percentil que también se utiliza también para decir qué opinión tiene de ese. ¿Cómo lo está viendo? Yo lo puedo ver desde el punto de vista de encontrar la distribución de probabilidad, pero ¿qué quiere decir usted con el percentil? Es que por donde yo trabajo utilizan también para establecer predicciones de demanda el percentil y no tanto no el promedio. O sea, se escoge entre uno y el otro de acuerdo al que más se acerque a la proyección de ventas. Pero entonces, Pero ¿cómo así? ¿Nos puede explicar un poquito más si lo conoce como el detalle, cómo sería, cómo funcionaría para entenderlo un poquito mejor? por lo menos, hay un presupuesto de ventas de determinado producto o material, ¿sí? Entonces se prevé que se van a vender X cantidad de millones en tal material. Entonces se establece el promedio como un caso parecido como el que hicimos con el chocolate, pero también se mira la desviación estándar y el percentil. Pues normalmente, pues muchas veces da el promedio, pero a veces se escoge el percentil o dependiendo cuál se acerca más O sea, al un objetivo. poquito el percentil, o sea, piden como pedir un poquito más, ¿sí? Exacto, Subirse un poquito. Ya, exacto. listo. Ahí esa forma de verlo, hay que tener en cuenta una cosa, que un poco lo que cuando uno está haciendo forecast, estadísticamente un forecast es un valor esperado. ¿Sí? Un forecast es un valor esperado. Ujú. Y por eso, cuando yo identifico el comportamiento de la serie de tiempo, debo tener en cuenta cuál es el tipo de serie de tiempo a la que me enfrento. Por ejemplo, en este caso del chocolate, ¿qué pasa si yo cojo estos datos y les hiciera un histograma? Espérense a ver si hacemos un histograma de estos datos. Pues, profe, era lo que yo comentaba, por ejemplo, que la mayoría de los datos estadísticamente podrían empezar de 1 a 3, por ejemplo. Tendrían un mayor peso, por ejemplo, el 70%, una vaina así. Pero
que esa era la razón por la que, a pesar de que el R cuadrado diera tan bajito, pues la regresión lineal seguía siendo una buena aproximación. Fíjense, aquí hice el histograma. Sí, aquí hice el histograma. Y por eso es que hay que tener cuidado con estos artículos, que por ejemplo este es un artículo de baja rotación. Fíjense que la mayoría están en el intervalo de 0 a 1, 1, es decir, 1. La mayoría de las ventas son 1, después la de 2, y así sucesivamente. Son mucho menos probable que sucedan alternativas por allá. ¿Qué pasa cuando uno utiliza ese concepto de los percentiles? Que generalmente uno está suponiendo que la distribución de los datos es normal. Y sí, puede que a veces eso pase, pero fíjense que en este artículo la distribución no es normal. ¿Qué pasa cuando uno tiene artículos que tienen demandas estacionales, como por ejemplo el de los tamales? Fíjense que el de los tamales es un caso bien particular, porque si yo cogiera estos datos, supongan que yo cogiera estos datos, ¿qué pasa si yo a esto le hago un histograma? Ese histograma me va a dar súper amplio, porque fíjense que por aquí hay un dato, esto es como 2000, 3000, que es una demanda bajita de enero, y por aquí tengo un dato de 26.000, 27.000. Entonces me va a dar una distribución súper amplia, y muy seguramente esa es una distribución que me va a dar de pronto con bimodal, o sea, como con dos medias, como con dos picos. Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta. Generalmente cuando se hace eso, que solamente hace un promedio, puede estar cometiendo errores porque la distribución de probabilidad no se comporta así. Ese tema de los percentiles es un análisis que yo les muestro en uno de los videos, que es tratar de encontrar los intervalos de confianza del forecast, que eso es importante tenerlo en cuenta, que cuando uno lo aplica, por ejemplo, eso lo usa para uno hacer cálculos en inventarios. Para hacer cálculos en inventarios uno dice, oiga, yo sé que mi forecast es de 100 unidades, pero resulta que yo encontré una desviación estándar en mi forecast de 10 unidades. Entonces digo, oiga, pues vayámonos un poquito por encima para tener inventario de seguridad. ¿Sí? Eso es más como una aplicación. Que siempre le sumen al hacer el forecast, el riesgo que se corre de siempre irse un poquito por arriba, es que estadísticamente el forecast también se puede ir para abajo. Pues eso lo que va a hacer es aumentar los inventarios. Sí. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Cuando desarrollemos la próxima semana discutimos un poquito más eso, cuando vean esos análisis de los errores y de la desviación estándar y de los intervalos de confianza, discutimos un poquito más eso de lo que nos está comentando Cristian, para revisarlo. Okay. ¿Qué opino yo? Lo que le estoy diciendo, que de pronto una vez cuando utiliza eso puede que peque por exceso. Sí, generalmente el percentil se va por arriba, exacto. Sí, y que si siempre, mejor dicho, yo no recomendaría hacer eso, lo miramos ya con los datos la próxima semana, yo no recomendaría hacerlo siempre, es decir, si a usted su forecast le da 100 y usted dice, no, ajustemos el forecast a 110, no lo recomiendo. Yo más bien le recomendaría que tuviera un inventario de seguridad de 10, por ejemplo, más que ajustar siempre para arriba el forecast. Sí, las variabilidades en artículos uno debería manejarlas con inventarios de seguridad, no afectando el forecast. Ok. Uh-huh. Gracias, profe. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces esto era un poco lo que quería que discutiéramos esta noche, dejar planteadas algunas de los temas que vamos a comenzar a desarrollar, como sobre la importancia, y que revisáramos un poco lo que se había desarrollado. Como no todos lograron el avance esperado, pues la próxima semana podemos volver sobre el tema, si llegaron a tener alguna inquietud. Y si necesitan alguna ayuda, no me escriben, ¿sí? Ustedes me pueden escribir. Daisy ya me ha mandado correos, ya también Rubén, me pueden contactar por el correo.
Y si tengo la disponibilidad, yo también me puedo reunir con ustedes por aquí. Si están teniendo alguna dificultad, yo también puedo hacer una llamada personal con quien lo necesite, quien esté teniendo alguna dificultad o tenga alguna duda que queramos que revisemos. ¿Listo? Si alguien quisiera que discutiéramos algo ahorita que terminemos aquí con la sesión grupal, también con gusto los puedo atender. Entonces, muchísimas gracias y espero que se puedan poner un poquito al día con lo que hay y que puedan comenzar a desarrollar los que está planteado para esta semana. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, Gracias, estén profe. bien. Listo, Hasta luego. chao. Adiós. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Pues yo tengo una duda. Sí, sí. Pues que digamos ese tema de autocorrelación, según lo que tengo entendido, me mide es cómo se va a comportar mi pronóstico frente a lo inicial que tengo. En la autocorrelación, no. La autocorrelación, a ver. Supongamos que lo que mide la autocorrelación es lo siguiente. A ver, cojamos datos. Si lo copio aquí. Lo que hace una autocorrelación es lo siguiente. Este es el día 1. Si este es el día 1, la demanda fue de 2. El día 2, la demanda fue de 2. El día 3, la demanda fue de 6. En la autocorrelación, lo que uno hace es comienza a hacer desfases. Fíjese que aquí hay un desfase de 1. Tengo mis datos originales están acá y aquí los tengo desfasados un día. ¿Qué es desfasados un día? Que yo voy a comparar el dato del día 2 con el dato del día 1, el dato del día 3 con el dato del día 2, el dato del día 4 con el dato del día 3. Tengo un desfase de 1. ¿Qué calculo en la autocorrelación? Uno coge estos dos datos y hace esta gráfica. O sea, hace una regresión lineal de los datos originales contra los datos desfasados un día. Y hace una regresión lineal y le calcula el valor del R. En este caso no el R cuadrado, sino el R. Es decir, no eleva al cuadrado la diferencia de los errores. Y de esa autocorrelación. Después hace un desfase de 2, es decir, que es como si yo comparo el dato del día 3 con el dato del día 1, el dato del 4 con el 2 y así sucesivamente, y vuelvo, le aplico una regresión lineal y calculo el valor de R, y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, comparo los datos con ellos mismos. ¿Cuál es la idea? De tratar de mirar si los datos del día 1, supongamos, tienen efecto sobre los datos del día 2, o si los datos del día 1 tienen efecto sobre los datos del día 3. Es decir, si un día vendo harto, ¿eso qué efecto tiene dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 10 días? ¿Sí? Eso es la idea de una autocorrelación, mirar los datos frente a ellos mismos, a ver si hay algún efecto interno dentro del comportamiento. Porque sí puede pasar eso, por ejemplo, cuando hay autocorrelaciones, por ejemplo, puede pasar en artículos de lujo, que, no sé, yo tengo una relojería y vendo relojes de 20 millones de pesos, pues yo no voy a estar vendiendo todos los días ni todos los meses. De pronto, si en un mes yo llego a vender 4 relojes, pues resulta que el siguiente es muy posible que no venda, porque ya los clientes llegaron este mes y el próximo mes de pronto ya no van a venir. Ahí hay autocorrelación. Sí, esa es la idea de hacer autocorrelaciones, tratar de mirar si los datos se afectan ellos mismos a través del tiempo y qué tan hacia el futuro se genera ese efecto, positivo o negativo. Por eso veíamos en esas gráficas de autocorrelación, cuando, por ejemplo, a ver, miremos el de esta gráfica de autocorrelación que estaba hecha por aquí. No era en este, sino en el segundo taller. Aquí. Por ejemplo, en los datos del café, la autocorrelación a los 7 días, a los 7, a los 14 y a los 21 es alta, porque lo que me está diciendo, oiga, sí,
cada 7 días los datos tienen un efecto positivo. O sea, el efecto positivo se va a ver cada 7 días. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque son estacionales, porque se venden, por ejemplo, más. A ver, aquí qué días el café me dice que el café se vende más los sábados. Por eso siempre hay un efecto de 7 días. Sí, esa es la idea de las autocorrelaciones, es revisar los datos frente a ellos mismos. Parte no me ha quedado clara, pero ¿No? no, ya. Bueno. Muchas gracias, profe. Listo, Santiago. Bueno, que esté muy bien, profe. Muchas gracias. Listo, chao, Santiago, esté bien.